Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer de la carta del apóstol Pedro. En la primera carta, en el capítulo 2, verso 9. El tema de hoy que vamos a considerar hoy, hermanos, se llama Asumiendo la dignidad de hijos de Dios. Asumiendo la dignidad de hijos de Dios. Y les invito para ello que leamos el verso 9, dije, de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siéntense, hermanos. Dije el tema, asumiendo la dignidad de hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, con estas declaraciones, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se dirige, hermanos, y les escribe a los expatriados, como lo dice en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Asia, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Regiones en aquel tiempo que ahora están comprendidas mayormente en el territorio de Turquía. Y el apóstol se dirige a ellos para recordarles, hermanos, entre otras cosas, que a pesar de vivir fuera de su patria, eso no debería en ninguna manera diluir o disolver aquella dignidad con la que habían sido revestidos precisamente al haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero también el apóstol Pedro, hermanos, les recuerda que es precisamente esa dignidad recibida en Jesucristo la que les facultaba, pero no solo les facultaba, sino que les obligaba también a cumplir con las responsabilidades de su nueva vida como hijos de Dios. Y que una de esas responsabilidades, hermanos, que habían adquirido junto con esa dignidad, era hablar de las virtudes de Dios. Virtudes, hermanos, de Dios que ellos no hubieran conocido o experimentado personalmente si Dios mismo no haya hablado a sus vidas estando en una condición de tinieblas. Y si Dios mismo, hermanos, no haya actuado para trasladarles a su luz admirable. Y finalmente, hermanos, también el apóstol, para mantener un equilibrio en sus corazones, pues la dignidad que hemos recibido es grande, para mantener un equilibrio en sus corazones, les recuerda de manera contrastante que esa dignidad que ahora disfrutaban tan solo fue posible cuando la misericordia de Dios llegó a sus vidas. Y se los dice en esta forma: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero, hermanos, esa dignidad
precisamente que les revestía a ellos como expatriados en ese tiempo, no es diferente en nada en todo aquel que en este tiempo también, de la misma manera, hermanos, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por lo tanto, también todo el que disfruta de esta dignidad, también está no solo facultado, sino obligado a actuar de acuerdo precisamente a esa investidura. En calidad de extranjeros, hermanos, ellos, como expatriados fuera de su tierra, se iban a enfrentar con diversas culturas, tradiciones, ideologías, creencias, religiones e incluso falsos dioses. Todo esto evidentemente iba a atentar contra lo recibido, ¿verdad?, por Dios. De igual manera, nosotros, hermanos, también en este tiempo estamos siendo bombardeados, se dé cuenta o no, en diversos frentes, principalmente en lo ideológico, pretendiendo estas ideologías, hermanos, a dominar la mente para que actúe hacia propósitos totalmente opuestos a la voluntad de Dios, afectando con ello, hermanos, áreas muy fundamentales en toda sociedad, como son la vida y la familia. Esta realidad, hermanos, social, actual, y no solo la actual, la venidera. No sabemos qué depara el año que entra. Así también, hermanos, como a esos expatriados fueron exhortados a que cuidaran esa dignidad recibida en Cristo, asimismo, hermanos, hoy a nosotros el Señor nos invita y nos demanda la situación a asumir esa dignidad dada por Dios, hermanos, a nuestras vidas. Dicho esto, hermanos, ¿qué es asumir y qué es dignidad? Debemos entender, hermanos, por asumir, dice el diccionario, que es tomar para sí algo no material, como lo es una obligación, una tarea o una responsabilidad. Porque hemos de aceptar, hermanos, que toda dignidad no solo implica honra u honor, ¿sí?, sino que contrae también con la honra y con el honor recibido en esa dignidad un compromiso que hay que cumplir. Y evidentemente, hermanos, la deidad de Dios, o con la que Dios nos ha revestido, con la que nos ha favorecido y que disfrutamos ahora, hermanos, no puede ser la excepción, ¿sí? Toda dignidad hay que defenderla, mayormente la del Señor. Se dice de la dignidad que es aquella cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y ojo, y no deja que lo humillen ni degraden. Si la dignidad humana entonces debe defenderse o hacerse valer, pregunto, ¿cuánto más debería defenderse y hacerse valer la dignidad de hijos de Dios? Mucho más, supongo. ¿Por qué? Porque esta dignidad precisamente fue alcanzada en favor nuestro por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. De ahí que, perdón, hermano, siempre me dicen que agarre el brochecito perdonen, que me sienta más cómodo así, aunque los accidentes ocurran.
Porque esta dignidad precisamente de la que estamos hablando vino precisamente, como lo dijimos hace un instante, cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. De ahí que no es una dignidad que parta de nuestra vida, sino que parte precisamente de aquella gracia que nos fue concedida en nuestro Señor Jesucristo. A fin de recordar, hermanos, entonces, el tema es, a fin de recordar, valorar, pero principalmente para continuar en una correcta dirección como hijos de Dios, ya que no se trata solamente, hermanos, de transitar por la vida disfrutando de la honra recibida, sino respondiendo también a lo que ese honor exige. Disfruto de la honra, de aquella gracia que me fue dada, pero a la vez respondo a lo que esa misma dignidad de la cual fui revestido, sí, me demanda, me exige. Ella misma me demanda a mi vida. Consideremos pues, hermanos, para tal fin brevemente, hermanos, vamos a considerar las 4 expresiones del apóstol Pedro registradas precisamente en el texto base de nuestro tema, es decir, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque estos 4 aspectos conforman en parte la dignidad de la cual usted ya disfruta y está revestido por parte de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a, brevemente dije, porque cada uno de ellos por sí sería un tema, ¿sí? Linaje escogido. Cuando se habla de linaje escogido, hermano, implícitamente se está afirmando nuestra identidad, es decir, aquello que soy. ¿Y cómo es que llegué a ser aquello que soy ahora? Es la identidad. Y de esto, por eso es importante, hermanos, que lo tengamos nosotros muy en cuenta. Porque precisamente, hermanos, si no tengo con claridad cuál es mi identidad ahora como hijo de Dios, no voy a asumir esa responsabilidad. No la voy a hacer para mí. Y como cualquier cosa va a ser en mi vida. Y la idea no es esto, hermanos, sino que la comprendamos plenamente y atendamos a lo que demanda, ¿verdad? Un linaje, hermanos, es una línea de antepasados o descendientes de una persona. Así sencillo. Es decir, un linaje empieza con una persona, ¿sí? Termina quizá con nosotros, quizá nosotros tengamos un linaje, una ascendencia de linaje, ¿sí? No lo sabemos. Pero fíjense bien, vamos a resaltar unos aspectos que distinguen los linajes humanos a la expresión linaje escogido, ¿sí? En primer lugar, hermanos, el linaje humano es precisamente cosanguíneo, dije, inicia en una persona y la descendencia de esa persona empieza a conformar el linaje. Pero el linaje escogido es espiritual. ¿Y en dónde se inicia ese linaje? Para esto leamos Isaías 53:10. Con todo eso, dice la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto a su vida en expiación por el pecado. Dice así: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No, este linaje se inicia en la persona precisamente de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto se perpetúa en Él, es decir, es espiritual, meramente espiritual. Segundo lugar, hermanos, el linaje humano pues es temporal. Por más que una dinastía, un linaje dure miles, quizás al final desaparezca. Pero el linaje escogido, hermanos, es eterno. Como lo vimos el texto, dice: verá linaje y vivirá por largos días, dice la Escritura. Es eterno. El linaje humano, hermanos, la importancia que le dan y la trascendencia que en ellos tiene
es por la sucesión precisamente, hermanos, de títulos, propiedades, derechos. Al no tener a quién legarla, ¿qué va a pedir? Los usurpadores, ¿y qué? Van a hacer de ellos lo que quieran. Terminado el linaje. Pero nosotros, hermanos, como linaje escogido, hay algo maravilloso en eso. También somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 lo expresa de esta manera el apóstol Pablo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Qué hermoso, ¿verdad? Porque hemos entrado a ese linaje por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo alcanzó que usted fuera precisamente como el cuarto punto linaje. Dice, el linaje humano se da de manera natural, es decir, por procreación. La persona tiene el hijo y se va adhiriendo el linaje. Pero el linaje escogido, dice, precisamente es una elección de Dios. No es una voluntad de hombre, sino es una elección de Dios por la respuesta del corazón respecto de su Hijo Jesucristo. Es decir, lo que dice San Juan, el apóstol Juan, a lo suyo vino, capítulo 1, versos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos, que dice, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, acá viene, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino, perdón, me perdí, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este linaje es efectivamente escogido porque es seleccionado de entre los hombres cuando todo aquel que en él cree, dice la Escritura, cuando aquel hombre recibe precisamente el llamado que hace su corazón y es integrado al linaje precisamente escogido, seleccionado personalmente por Dios. Ahí hay dignidad. De ahí que el Señor Jesucristo en cierta ocasión expresó esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué maravilla! Porque como dije, somos herederos de Dios, herederos de promesas, herederos de bendiciones, coherederos con Cristo. Esta nueva identidad, hermanos, como linaje escogido, nos ha incorporado a una maravilla, hermanos, de vida, porque se perpetúa por la eternidad, hermanos. De ahí que el apóstol Pedro dice también, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, dice, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La elección que Dios ha hecho de nuestras vidas. Esto brevemente dije en cuanto al linaje escogido. Respecto al real sacerdocio, hermanos, nos recalca con esta expresión que al ser incorporados a este linaje escogido, no es precisamente solo para disfrute, solo para deleite y para satisfacción personal y para sentir seguridad de que gracias a Dios tengo esta nueva identidad y ya sientes pertenencia, como lo dije anteriormente, sino que recalca esta parte del real sacerdocio, la función o servicio que ahora estoy obligado a expresar o a ejercer ante aquel que me llamó. Este servicio, hermanos, es profundamente espiritual.
De ahí que se requiera precisamente del Paracleto, es decir, del Espíritu Santo de Dios para poderlo llevar a cabo. Yo solo, aunque con buena disposición, aunque con sincero y profundo deseo de realizarlo y de responder a ese llamado, no lo haría, no lo llevaría a cabo si Dios mismo, es decir, la persona del Espíritu Santo, no estuviera en mi corazón. Pues todo el servicio, hermanos, que se da es precisamente para gloria y honra de Dios. Apocalipsis, hermanos, el apóstol Juan recuerda que Jesús, precisamente, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué maravilla! Su Padre, se refiere a Cristo, a Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Que así sea, ¿verdad? Es decir, que así sea, que como sacerdote ahora de la realeza del rey y del sacerdote que es Cristo, entonces que así cumpla yo. Y el escritor de los Hebreos, y en la mañana escuchamos parte de esto, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero no solo, hermanos, se trata solamente pues de alabanza o adoración, porque es bonito esto, es hermoso, sino que toda nuestra vida, hermanos, debe de quedar rendida ante Él. San Pablo lo expresa así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda nuestra existencia como real sacerdocio está llamada precisamente a rendirse día a día ante aquel que nos llamó, hermanos, ante aquel que nos hizo y nos dio esta investidura de sacerdotes, hermanos, de un real sacerdocio. Es decir, que de continuo nos presentamos ante el Padre para hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Esa es su función. Su función es estar ante el Padre. ¿Hay dignidad en esto? La hay. Pero también hay responsabilidad. Este servicio, hermano, no solo es a Dios, porque luego entonces yo me puedo conformar y decir de pronto, no, pues yo diario alabo y luego diario esto, no. Sino que se debe de extender precisamente también, hermanos, hasta nuestros hermanos y hasta el prójimo. ¿Sí? Gálatas 5:13 lo dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos, ¿qué dice? Por amor los unos a los otros. Asumir este real sacerdocio implica no solo servicio a Dios. Si está enfocado su corazón de que está sirviendo a Dios, pero no sirve a su hermano aún, entonces falta añadirle esta parte. Precisamente por eso dije que era para recordar y para entender con claridad, porque a veces asumo que soy real sacerdocio, que lo soy, pero a poco quizás no entiendo la implicación que corresponde, ¿sí?, como real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio. En lo que respecta, hermanos, a la nación santa, esto revela ya no solo, como dijimos en la primera parte, sí, del linaje escogido, que es nuestra identidad, que lo que somos y cómo es que llegamos a ser lo que ahora somos, ni tampoco la función para la que fui colocado. Esto refleja ahora el carácter. De Dios hablamos del carácter, de su naturaleza moral. Nación santa refleja precisamente el carácter de aquellos que la conforman. Una nación, hermanos, surgida de entre todas las naciones. Así lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 9:7. Después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? De todo pueblo y linaje, hermanos. De ahí levanta el Señor esa nación. Es la única nación que por ahora no tiene, hermanos, un territorio fijo. De ahí que el apóstol Pablo les recuerda más bien a los filipenses, y nosotros ahora lo entendemos así. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Los ciudadanos de esta nación entienden, fíjense, hermanos, el llamado para reflejar el carácter de su gobernante espiritual. Porque toda nación tiene un gobernante. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos entonces que el llamado de nuestro gobernante espiritual, precisamente que también a imitación de él, o imitándole a él, como lo dice el apóstol Pedro, dice en 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí no habla el pastor, ahí no habla la iglesia, ahí no habla el líder. Ahí habla nuestro gobernante espiritual, nuestro Señor Jehová, demandando un carácter que revista a esa nación, es decir, un carácter de santidad. Pero principalmente, hermanos, no solo lo entienden el llamado, sino que hacen suyo ese llamado día a día a fin de mantenerse libres de toda la contaminación mental, emocional y de conducta que hay en medio de todas las naciones en las que habitamos como hijos de Dios. Es decir, no nos gozamos de la santidad por el concepto que emana de ella solamente, sino porque si no atendemos precisamente el llamado a la santidad, vamos a caer y vamos a ser alcanzados por los males que nos rodean. De ahí que aceptamos el llamado, pero también, hermanos, cada día buscamos precisamente abstenernos de toda especie de mal, como invita la Escritura. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Y el salmista dice en el Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esto de conviene a tu casa, otra versión dice: la santidad es el adorno de tu templo. Y nosotros somos constituidos templo precisamente del Espíritu de Dios. La santidad es el carácter que cada día se debe estar generando por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. A eso se refiere en parte nación santa. Por último, pueblo adquirido por Dios. Esto declara, hermanos, con esa expresión algo muy bonito: pertenencia o propiedad, porque habla de adquisición. Por lo tanto, revela que hay algo ahí, que ahora hay algo de propiedad o pertenencia. Es decir, que somos el único pueblo que plenamente le pertenece a alguien, pues fue comprado. 1 Corintios 6:20, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice,
son de Dios. Y el apóstol Pedro en Primera de Pedro también dice algo similar. No con cosas corruptibles, redimidos, rescatados, es decir, un precio se pagó a cambio de nuestra vida, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, propiedad. Fíjese usted, al pertenecer a otra persona, es decir, en este caso le pertenecemos a Dios, ya no somos nuestros y no vivimos para nosotros. Pero esto quizás no quede todavía muy claramente comprendido o muy arraigado en el corazón, porque aún como que asumimos que mi vida es mía. Pero si usted fue recibido a misericordia, ya no es suyo, ahora es de Cristo, porque Él pagó su precio. Por eso dije, a veces esto no nos queda muy claro, porque siempre tendemos a la autonomía. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos lo recuerda muy claramente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo él. Romanos 14:7-9 dice del apóstol mismo Pablo: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y el Señor ejerce autoridad sobre lo que es suyo, ejerce su señorío. Y en esto también, hermanos, como pueblo adquirido de Dios, tenemos que aprender mucho. Estos 4 aspectos, hermanos, describen en parte lo recibido por Dios y conforman, hermanos, precisamente la dignidad que nos reviste como hijos de Dios. Pero precisamente nos corresponde, hermanos, a nosotros preservarla de todo aquello que quiera corromperla. ¿Qué nos espera, hermanos, el año que viene? ¿Y en qué maneras vayamos a ser tentados o probados? No lo sabemos, hermanos, pero si asumimos nuestra dignidad, hermanos, de hijos de Dios, haremos frente a todo ese porvenir. Hermanos, y no solo le haremos frente, sino que el Señor mismo nos hará más que vencedores, pues Él mismo ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, recordemos de que estamos revestidos de Cristo. Cuidemos esta dignidad de hijos de Dios, hermanos, y defendámosla. Y en esto, pues que Dios nos ayude, hermanos. Y le invito a que dé gracias a Dios. En la mañana precisamente nos hablaban de la gratitud a Dios. Bueno, creo que este es otro inciso más que deberíamos de poner en esa enseñanza. Que hemos recibido una dignidad, hermanos, real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es usted, eso soy yo, y agradezca al Señor, ¿verdad, hermanos? Padre, te damos gracias en esta hora por esta gran bendición, y porque ahora tenemos en este año que viene y en los venideros algo que cuidar, algo que defender, algo por lo que luchar, aquello que tú mismo nos has dado, Señor, en Cristo, revestidos de Él, Señor.
Cuando estábamos en tinieblas, ahí no había dignidad alguna, pero ahora en tu luz admirable hay mucha dignidad en nosotros, porque tú mismo nos la has dado. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de que conformamos parte, Señor, de tu pueblo, parte de tu linaje, porque, Señor, pagaste el precio